Declaraciones, derechos y garantías. Que los derechos se declaren equivale a decir que la Constitución, a cuyo texto se incorpora tal declaración, los reconoce con todos los efectos que según cada momento histórico se adjudica el reconocimiento. Originariamente era suficiente no violarlo. Después y ahora es menester promoverlos, siempre además protegerlos. Declaraciones son expresiones, manifestaciones o afirmaciones en las que se toma posición acerca de cuestiones fundamentales como la forma de gobierno, artículo 1, el culto católico, artículo 2, y el sistema representativo, artículo 22. Derechos son facultades que la Constitución reconoce a los habitantes del país para que puedan vivir con dignidad. Al estar así reconocidas, los habitantes pueden exigir a su respecto. Por ejemplo, derecho a la propiedad, derecho a la privacidad, artículo 19, etc. Garantías son protecciones establecidas en la Constitución para asegurar el respeto de los derechos y las libertades que ella reconoce. El segundo capítulo de la primera parte de la Constitución fue incorporada en la reforma de 1994. Incluye derechos y garantías sobre temas que la sociedad argentina fue considerando esenciales en el último año. Por ejemplo, acción de amparo, artículo 43, habeas corpus, artículo 43, defensa en juicio, artículo 18 de la Constitución Nacional. Derechos en general, derechos enumerados y no enumerados. Derechos enumerados son aquellos expresamente incluidos en el texto en su redacción original y las posteriores incorporaciones. Artículos 14, 15, 16, 17, 18, 20, 36, 37, 38, 41, 42, 75, inciso 17, 18, 19, 22. Derechos no enumerados, incluidos en el artículo 33, texto incorporado por Domingo Faustino Sarmiento en la Reforma Constitucional de 1860, cuya magistral composición permite cubrir cualquier omisión voluntaria o involuntaria en la enumeración previa y también adelantarse a los tiempos cuando dando cobertura a las personas por futuras situaciones amenazantes de la dignidad del hombre que no hubieran podido tenerse en cuenta en la enumeración al momento de sancionarse la reforma. Este artículo, tal como lo hemos sostenido, es una puerta abierta a los actores constitucionales, especialmente a los jueces, como soporte constitucional para reconocer nuevos derechos protectores de la persona humana. Artículo 33. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otro derecho y garantías no enumerados, porque nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Breve reseña. Los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Entre ellos se encuentran la libertad, la propiedad y la igualdad. En nuestra Constitución podemos mencionar los siguientes: derecho a trabajar, artículo 14, derecho a casarse, artículo 20, derecho a enseñar y aprender, artículo 14, derecho a sufragio, artículo 37, libre creación de partidos políticos, artículo 38. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales. Del constitucionalismo liberal se pasa al constitucionalismo social. A los derechos, además de protegerlos, hay que promoverlos. Son los propios del constitucionalismo social. Son derechos concedidos principalmente a los trabajadores y a los gremios. También benefician a la familia y apuntan a resolver la cuestión social. En nuestra Constitución, la mayoría de estos derechos fueron incorporados por el artículo 14 bis en el año 1957. Por eje, condiciones dignas de labor, descanso y vacaciones pagos, derechos de huelga, jornada limitada, etc. Derechos de tercera generación. Por último, los derechos de tercera generación que emergen en el constitucionalismo después de la Segunda Guerra Mundial son los derechos modernos, no bien delimitados, cuyos titulares son las personas
grupos y la sociedad entera. El valor predominante es el de la dignidad humana. En nuestra Constitución, la mayoría de estos derechos se encuentran en el capítulo Nuevos Derechos y Garantías, incorporado por la Reforma del 94. Por ejemplo, derecho al medio ambiente, artículo 41, derecho al consumidor, artículo 43, derecho a una mejor calidad de vida, etc.